Esta Acá, a los conferencia que, comenzará a grabarse. los que están acá, aprovechando la cuarentena, intentando hacer algo productivo. Probablemente muchos estén obligados acá, pero no importa, felicitaciones igual. Eh, Bien, lo que vamos a conversar ahorita es sobre normalidad. Es una charla en realidad bastante rápida y bastante puntual, más que todo para repasar y dejar en claro algunos conceptos y más que todo la utilidad y su evaluación, que es lo que más me interesa, porque la definición en realidad es bastante ya conocida por la mayoría de nosotros. Lo hemos visto, aunque sea de alguna u otra manera, quizá en la parte de estadística. Bien, para no letar más, a ver, déjeme mover esto. O ¿cómo achico esto? Ya, bien. Es un tipo de distribución de probabilidad para variables continuas. ¿Por qué digo que es un tipo de distribución? Porque adicionalmente existen también otros tipos de distribución que son la Poisson. Ojo, no estoy hablando de regresión de Poisson, sino distribución de Poisson. Y está también la distribución la distribución binomial. Sin embargo, estas dos distribuciones se utilizan para variables discretas. Esto por ahí está un poco relacionado con el hecho de que la regresión es binomial negativa y la regresión de Poisson se utilicen para variables tipo de conteo, para variables de tipo conteo, pero nuevamente no es objetivo de la charla, así que solamente las menciono para que sepan que hay más de una. Describe cómo los valores de una variable están distribuidos, naturalmente. Tiene dos parámetros para determinar la forma de la distribución. Una es la media y la otra es la desviación estándar. Más adelante vamos a hablar un poco más de cada uno de estos o cómo es que sirven. Y finalmente es conocida también como distribución de Gauss. Bien, algunas características. A ver, vamos a cambiar a puntero láser. Ya. Tiene una forma de campana, evidentemente, sea cual sea la desviación estándar o la media, igual va a tener una distribución de campana. Alcanza su máximo, bueno, es simétrica, naturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la izquierda es muy parecida, no voy a utilizar el término igual, más adelante voy a explicar por qué. Es muy parecida a la mitad de la derecha, siendo el punto de corte la media. Alcanza su máximo en la media. Entiéndase esto como en el cual, punto en el cual se da forma a la curva de la campana. Una característica fundamental de la distribución normal es que la media es igual a la mediana y bueno, naturalmente también a la moda. Sin embargo, para fines prácticos nos vamos a quedar con los dos primeros. Media igual a mediana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En teoría, la distribución normal se caracteriza porque es asintótica al eje de las abscisas. Bien, entonces, como no lo llega a tocar nunca, cualquier valor de x, entiéndase x como la parte horizontal, puede ir entre infinito y más infinito. Cualquier valor posible, entonces, perdón, cualquier valor entre menos infinito más infinito es posible. No se olviden, solamente para que quede claro, que las abscisas es una coordenada horizontal en un plano cartesiano que se expresa, bueno, como la distancia entre un punto y un eje vertical. Bien, no es tan, no es tan necesario que se entienda esa parte teórica, sino simplemente que la data puede ir desde menos infinito a más infinito. No hay más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo de gráfico? Tenemos acá mu, que está definiendo la media, y sigma, que está definiendo la desviación estándar. Bien, la posición relativa al eje de las abscisas la define la media. Bien, y su mayor o menor aplastamiento o ancho, para que se entienda un poco mejor, lo define la desviación estándar. Si es que la desviación estándar es mayor, vemos aquí que sigma 2 es mayor que sigma 1. Si la desviación estándar es mayor, va a ser más aplanada. Bien, esta característica se denomina como kurtosis y lo vamos a mencionar más adelante para la evaluación de la normalidad. Bien, si es
Los tipos, bueno, está leptocúrtica o angosta, mesocúrtica o media y platicúrtica ensanchada. Bien, curva ancha. Más nos va a interesar en realidad el punto de corte, el valor numérico de kurtosis que vamos a mencionar más adelante. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa o qué escenarios podríamos tener acá? Acá, por ejemplo, tenemos curvas de distribución normales con igual media, sigma 1 y sigma 2, perdón, estas dos curvas. Bien, la media es esta, mu 1, ¿verdad? Pero tienen desviación estándar diferentes. Y si tienen desviación estándar diferentes, naturalmente van a tener varianza diferentes. Ya la fórmula ustedes la saben, desviación estándar al cuadrado es igual a la varianza. Bien. Y podemos tener también el escenario que tener dos desviaciones estándar similares, pero con medias diferentes. ¿Por qué? ¿Para qué usamos distribución normal? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? ¿Para qué puede ser relevante? ¿En qué nos puede servir? ¿En qué nos puede utilizar? Primero, su distribución facilita el cálculo de probabilidades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las variables continuas? Sacamos frecuencias y porcentajes, ¿cierto? Y el porcentaje no es otra cosa que una probabilidad. Entonces, naturalmente, si yo tengo una variable continua como por ejemplo edad, pues no voy a estar sacando la edad para todo. ¿Cuántos son de 20? ¿Cuántos son de 15? Etc. No tendría mucho sentido y resultaría muy tedioso y probablemente no fácilmente calculable cuando tenga varios. Bien, ahora, ¿qué es? Para eso justamente está la distribución normal, para poder hacer un cálculo de probabilidad, pero de estas variables numéricas. Es posible también transformar cualquier variable numérica a una con distribución normal. Bien, esto no lo vamos a mencionar mucho, pero se trabaja mucho en salud global, incluso también en salud pública, y hay algo que se llama score Z. Bien, entonces, eh, una distribución estándar, una distribución normal estándar, perdón, en realidad es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Es normal estándar o normal típica. Bien, ¿y cómo se calcula? Bueno, x menos mu entre la desviación estándar. No lo vamos a mencionar mucho, simplemente para que sepan de que es posible transformar cualquier variable a una distribución normal estándar. Bien, estos dos últimos son los más importantes probablemente. Primero mundo es un supuesto importante en la regresión lineal OLS. Todo he escuchado en realidad el tema de regresión lineal, los coeficientes beta probablemente. OLS, ¿por qué? Significa Ordinary Least Squares, mínimos cuadrados. Bien, ¿por qué hago acá el énfasis de OLS? Porque nuevamente no es el objetivo de esta clase, pero para ser puntual, todos los modelos de regresión, sí, perdón, varios de los modelos de regresión siguen un principio de regresión lineal, aunque no sea la regresión lineal per se. La regresión logística incluso es un tipo de regresión lineal. Alguien puede venir y decir, pero si la regresión logística se trata cuando el desenlace es dicotómico, sí, pero sigue el principio de regresión lineal porque se trabaja con el log odds. Bien, nuevamente no es objetivo de la clase, pero aquí menciono que es un supuesto importante de la. Solamente para mencionar, otro de los supuestos son los line, L-I-N-E, L de linealidad, I de independencia, N de normalidad y E corresponde a equal variance, varianzas iguales u homocedasticidad. Bien, pero solamente para mencionar que uno de los supuestos es justamente normalidad. Además, para determinadas pruebas paramétricas, normalidad, uno de los supuestos para usar testiones es justamente la normalidad.
de mi variable, continua obviamente. Otro de los supuestos para ANOVA es justamente dependencia. ANOVA también tiene el supuesto de homocedasticidad, pero solamente mencionamos aquí que la normalidad es un supuesto importante para esto. Lo mismo que el tema de con distribución normal. La representación adecuada de la normal se presenta como media y desviación estándar. Y aquellas que no tienen distribución normal se deberían, bien, no lo olviden, variable de la data. Y en el caso de variable, pues tiene en realidad que ver con el uso de pruebas paramétricas y no paramétricas. Pearson, bueno, Pearson también tiene otros supuestos diferentes, pero la no paramétrica es Pearson. ¿Cómo la evalúo? Tengo varias opciones. Bien, una es teóricamente, dos es gráficamente y tres es estadísticamente. Vamos a ver cada una de ellas. El primer principio en realidad de todo lo que es estadística y todo lo que es normalidad es el teorema de límite central, en realidad de errores. Este concepto y siempre acá destaca el teorema de límite central. Bien, no es mi intención llenar de concepto teórico. Probablemente porque esto ya lo conocen. Eh, pero sí es importante al menos que quede claro el principio. Bien, y si hablo del teorema de límite central, tengo que hablar naturalmente del error estándar. ¿Cómo es que esto se relaciona? Bien, asumamos que nosotros tenemos una muestra aleatoria, bien, que obviamente sale o surge a partir de una población. Nosotros vamos a tener la media de una muestra aleatoria. Bien, sin embargo, se supone que nosotros, una vez más, tenemos siempre que intentar aproximarnos a la población. Ahora, si solamente tenemos la media de una muestra aleatoria, no es tan probable que sea similar o idéntica a la media de la población. Si bien es la mejor estimación que tenemos, y en realidad la única probablemente, es indispensable tener una manera de evaluar cuán buena es cuán bueno es este estimado. Bien, entonces, una aproximación es suponer que podríamos obtener una serie grande de muestras aleatorias de un determinado tamaño de esa población. Esto matemáticamente es el teorema del límite central. Y se puede demostrar que la distribución de las medias de esas muestras tienen al menos tres características. La primera, la distribución de todas las medias de las X muestras tomadas es normal si la distribución de los valores en la población es normal. Además, la distribución de las medias de las muestras será aproximadamente normal, no importando, sin importar cuál sea la distribución de las variables en la población, siempre que las muestras sean suficientemente grandes. Esto es la razón por la que el número 30 o el número 50, eh, cuando hablamos de teorema en límite central, esto se traduce en realidad como, si es que mi muestra es demasiado grande, va a tener distribución normal. Así se resume. Algunos utilizan un n de 30, otros utilizan como referencia un n de 50. De manera práctica, un ejemplo bastante vulgar. Supongamos de que tengo un dado. Voy a tener 6 opciones posibles, ¿verdad? Bien, este es mi dado. Y obviamente voy a tener opciones del 1 al 6. En teoría, el teorema del límite central se resume en que si es que yo lanzo 2000 veces este dado, voy a tener una probabilidad
muy similar de obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vulgar. 16. Entonces, esto nuevamente tiene que ver mucho con el n. Por eso es que se menciona de que la distribución de las medias de las muestras será aproximadamente normal, sin importar la distribución de las variables en la población, siempre y cuando la muestra sea suficientemente grande. Otra de las características de la distribución de las medias es de que el promedio de las medias de todas las muestras es igual al media de la población. Es natural, eso es natural en realidad. Yo me quiero aproximar a eso. Finalmente, la desviación estándar de las medias de las muestras depende de la variabilidad de la población y del tamaño de las muestras. Lo repito nuevamente. Desviación estándar de las medias de... Esa desviación estándar de las medias muestrales se conoce como error estándar. Bien, este error estándar haciendo con pluma ese gráfico. Eh, bien, mencionaba de que la fórmula del error estándar en realidad probablemente ya la conozcan, es la que está ahí. Y como bien mencionado anteriormente, depende de la variabilidad de mi población. ¿Cómo está estimada esto? O sea, ¿de qué depende en realidad la variabilidad de mi población? Probablemente por población estándar, ¿verdad? Ahora, el término correcto para aproximar, para hablar de mi población debería ser ese. No nos vamos a confundir mucho con eso. Bien, vamos a ver desviación estándar en general, como numerador. Y denominador, la raíz cuadrada de n, que es mi muestra. Esta es la razón, una vez más, por qué de la muestra. Si yo tengo mi error estándar, puedo calcular el intervalo de confianza. La fórmula también ya usted la conoce. Bien, esto el error estándar, si tiene que ver con la muestra, tiene también que ver con la significancia estadística, pero ese es otro tema. Bien, cerramos teorema de límite central. Pasamos ahora a lo que es media igual a mediana, kurtosis y skewness. O sesgo. Bien, mencionaba de que una distribución aparentemente normal es igual o se mantiene cuando la media es igual a la mediana. Bien. Otra opción u otra característica era el tema de la kurtosis, que idealmente se sugiere un punto de corte o un punto cercano a 3. No hay que ser tan rigurosos por si acaso con esto. No es que 3 necesariamente no. No hay que ser tan rigurosos. Y finalmente skewness, que tiene que ver con la cola. Kurtosis, no se olviden, era cuán aplanado era, ¿verdad? Y skewness tiene que ver con la cola. ¿Cuán sesgado está? ¿A la derecha o a la izquierda? Vamos a ver esto ahorita con un ejemplo. Este es Stata. Bien, ya todos probablemente lo conocen. Que están viendo por favor.
Doctor, disculpe, se está entrecortando la ponencia, doctor. Se le escucha entrecortado y carga un poco en demorar la imagen de las diapositivas. A ver, ahí se puede visualizar el stata. O pueden ver ahorita, o están viendo en realidad el stata. Sí, sí se ve, doctor. Ya, excelente, bien. Esta es una base de datos que evalúa síndrome metabólico, ¿bien? Luego se las puedo compartir para que ustedes mismos practiquen. Habla que tenemos 14 variables, 107 observaciones. Para hacerlo práctico, voy a dar un mistable zoom para que me digan cuántos valores perdidos hay acá. Voy a trabajar con edad, compás y compás, en realidad. Solamente esas dos. Como tengo 3 valores perdidos de cada una de estas, voy a botarlos. Drop if pass igual a punto. Vuelvo a hacer mi comando mistable_zoom. Ok, ya solamente tengo estas variables perdidas, pero no voy a trabajar con ellas. Hago mi primer comando. Summarize edad. Si no quiero colocarlo todo extenso, coloco solamente zoom edad. Enter. Tengo acá mi media. Máximo. Mi desviación estándar, mi valor mínimo y mi máximo, mi observación. Coma, detail. Si es que no quiero hacer todo el comando detail, solamente coloco zoom, edad, d. Aquí entonces veo que tengo más información. Comenzamos ahora sí a evaluar la normalidad desde el punto de vista teórico. Media igual a mediana. ¿Cuál es mi mediana? 34.84. ¿Cuál es mi media? 33, 50%, ¿bien? Y aquí es donde viene la discrepancia, cuán permisivo uno puede ser, cuán estricto es. Entonces, alguien puede venir y decir, 33 y 34 no están tan diferentes. Lo voy a considerar como, ok, punto para la normalidad. Otra persona puede venir y decir, no, a mí me parece que 1.8 es sumamente alejado de la realidad o sumamente separado. Entonces, no, no es normal. Cualquiera de las dos respuestas es válida, siempre y cuando pueda sustentarlo de manera adecuada. Sigo pasando, ok, esto me dejó en duda. Evalúo ahora la cortosis. Mencionamos de que la cortosis debería ser idealmente a 3. ¿Para qué? Para que, o sea más o menos ni tan aplanada ni tan alargada. La campana. Alguien puede venir y decir, ok, 4 si se aleja de 3, entonces no, no me parece. Ok, punto para la no normalidad. Siguiente, skewness. El skewness debe ser igual a 0. Y aquí tengo 0.91. Alguien viene y me dice, ok, 0.91 no está tan alejado de 0, la verdad. Considero que sí es normal de acuerdo al sesgo. No se olviden, sesgo es la cola. ¿Cuán sesgado está? Si es positivo, entonces estaría sesgado a la derecha. Ok, entonces tengo, según la evaluación de media igual a la mediana, punto para la normalidad. Perdón, no punto para la normalidad porque está muy lejos. Kurtosis igual, tampoco punto para la normalidad porque se aleja de 3. Y según el sesgo, ok, puede venir alguien y decir que sí, porque no se aleja tanto de 0. Nuevamente, cualquiera de las respuestas no es que vaya a ser incorrecta, solamente tienen que tener cuidado cómo lo defienden. Entonces tengo 1 de 3. Ya. La siguiente manera de evaluarlo es histograma. Acuérdense de estos tres. Mencionó acá histograma, gráfico de cuantiles y gráfico de cajas y bigotes, pero está entre preguntas, ¿verdad? Bien.
histograma. El histograma, para pedírselo al stata, el comando es histogram. Y luego viene la variable. Espero unos momentos a que salga el gráfico y ahí está. ¿Tiene o no tiene distribución normal? ¿Se asemeja a una campana de Gauss? De repente necesito más ayuda, de repente necesito que me aparezca la curva. Entonces, el mismo comando, coma, normal. ¿Ok? Y vemos, evaluamos. En teoría, las barras deberían estar dentro de esta curva, ¿verdad? Tenemos una kurtosis, no se olviden, de 4, ¿ok? Que más o menos, ¿ok? Ni tan alejada de 3, por eso no la vemos tan empinada. Teníamos un sesgo de casi 1, mencionaba que tenía que estar el sesgo a la derecha y aquí lo vemos, por eso. Esta curva se está yendo como más para la derecha, ¿verdad? Y bueno, vamos a asumir de que por el histograma no es normal. Entonces ya tengo un gráfico, ojo, y ya tengo 2 evaluaciones teóricas. Bien. El otro gráfico es a considerar también, es el gráfico de cuantiles. Cuantiles, no cuartiles, cuan. El comando es qnorm. Coloco qnorm y edad. ¿Qué es lo que me compara esto? Mi variable contra la inversa de la normal. Entonces, de manera práctica y de manera puntual, la mayoría de puntos deberían estar dentro de la recta predicha, ¿verdad? Bien. Según esto, de repente viene alguien y me dice, no, tengo varios valores que no siguen la recta, más o menos entre el 20, y tengo outliers, ¿ok? Pero puede venir alguien y dice, no, a mí la mayoría de puntos sigue la recta, entonces yo lo voy a considerar normal. Nuevamente, cualquiera de los dos es válido. Sin ser tan estricto, considero que es normal. Bien, entonces vamos a dejarlo para generar un poco de controversia, como que según este gráfico sí es normal. Bien, cierro. Y tengo el gráfico de cajas y bigotes. El comando es graph, box y edad. ¿Por qué lo puse entre signos de preguntas? Porque el gráfico de cajas y bigotes no me permite evaluar normalidad. Me permite evaluar simetría. Bien, no normalidad per se, sino simetría. Entonces, primero acá tengo un outlier, ¿verdad? Y entonces tengo una mediana ok, más o menos a la mitad, pero tengo que mi percentil superior sí está un poco más alejado de la mediana que mi percentil inferior. Entonces, ok, considero que es no simétrica. Me haría suponer que quizás es no normal. Me haría suponer, pero más no. Bien, ok, entonces tengo gráficos. Llévalo con mis gráficos. Y final, estadísticamente hablando. ¿Verdad? Bien, y la última opción era estadísticamente hablando. Aquí idealmente debería usar, no, debería no es la palabra. La opción más usada es Shapiro-Wilk. Bien, pero yo entré a leer a más de 50. Mentira, mentira. Eso está en las fuentes de Wikipedia probablemente, pero no, a la práctica no se aplica en realidad. Busquen papers, busquen literatura. Incluso hay un paper bastante interesante publicado en el 2011, si mal no recuerdo. Eh, les puedo pasar el link o el PDF después. Donde hizo una comparación del poder de Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Lilliefors y un test de Anderson-Darling. Y encontró que el más potente era justamente Shapiro-Wilk. Bien. Adicionalmente hay otros.
Entre ellos está acá Shapiro Francia. Y el SKT es o skewness kurtosis test. Bien, regresemos acá ahora sí. Tenemos lo de Shapiro-Wilk, ¿verdad? Mencionamos que también había otros tests. Bien. Tengo acá ese Wilk, es el comando ese Wilk y edad. Esto es lo que me interesa para ser puntual. Bien, me da un valor P. No se olviden que si yo tengo un valor P, debo tener una hipótesis nula. Un error que veo de manera muy frecuente es de que se acostumbra en pregrado a enseñar que la hipótesis nula es la negación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, mi hipótesis alterna es existe asociación entre tal y tal. Y mi hipótesis nula es no existe asociación entre tal y tal. Eso es incorrecto. En primer lugar, que las hipótesis de investigación no deberían utilizarse porque no tienen mucho sentido. Las que interesan, las que importan son las hipótesis estadísticas. Y las hipótesis estadísticas, en el caso específico de la hipótesis nula, no trabaja en relación a la negación, sino a la igualdad. No se olviden, por favor. Siempre tenganlo en cuenta. La hipótesis nula estadística trabaja en base a la igualdad. De repente en algún momento podremos hablar de pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, o de repente de otras cosas más, de evaluación de varianza, etc. No sé, y quizás se podría entender un poco más, pero nuevamente, hipótesis nula estadística trabaja en base a la igualdad. Entonces, lo escribo por acá. ¿Qué es lo que dice mi hipótesis nula? Si está en base a igualdad, que la distribución de mi variable, en este caso de edad, es igual, ahí lo estoy escribiendo, a una distribución normal. Lo que dice mi hipótesis nula. Bien, la distribución de mi variable edad es igual a una distribución normal. ¿Cuáles son ahora los puntos de corte clásico que todos están familiarizados? Si es P menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Y si es mayor, bueno, se acepta. Perdón, no se rechaza, no se acepta. Las hipótesis nulas no se aceptan, sino simplemente no se rechazan. Bien. Ok, tengo un valor P de 0.00007. Eso quiere decir que rechazo mi hipótesis nula. Si la rechazo, entonces estoy diciendo de que la distribución de mi variable edad no es igual. La estoy rechazando, ¿verdad? Esto es falso. Entonces, no es igual a una distribución normal. Entonces, no tiene distribución normal mi variable edad. Trabajamos con el Shapiro Francia. S Francia, edad. El resultado es el mismo, ¿verdad? Igual rechazaría mi hipótesis. El skewness kurtosis test, ese test. Igualito. Teóricamente, la media y la mediana y el tema de la kurtosis, que no era normal. Tenía bien. Repito una vez más. Tenía, desde el punto de vista bien, disculpen por la interrupción. Ya, a ver. Mencionaba entonces que de acuerdo a la evaluación que he hecho, tanto teórica como gráfica y como estadística, yo ya podría tomar una decisión. Bien, entonces, rebobinando. Desde el punto de vista teórico tenía
2 a favor de la no normalidad y 1 a favor de la normalidad. ¿Verdad? Tenía el de media igual a mediana como no normal y de la cortosis como no normal y el sesgo, ok, normal. 2 a favor de la normalidad. Según el histograma, era no normal. Bien, y ahora tengo pruebas estadísticas que es no normal también. En base a todo esto, yo debería tomar una decisión. De repente yo concluyo, es no normal por tal, tal y tal. O bien alguien dice, es normal por tal y tal y tal. Nuevamente a mí me gusta mencionar que no existe siempre una respuesta que va a ser unánime o uniforme. Para alguien de repente puede ser normal y de repente para alguien puede ser no normal. Y estaría bien para los dos lados siempre y cuando la pueda sustentar de manera adecuada. Obviamente van a haber casos bastante groseros. Van a haber casos bastante groseros donde es muy puntual de que es no normal, muy puntual que es normal. Sin embargo, tienen que evaluar bien. Idealmente debería haber al menos un gráfico y evaluarlo con la parte teórica. Las pruebas estadísticas me dan la reconfirmación. Ojo, no digo confirmación. Digo reconfirmación. Bien. Repito algo, porque me están haciendo una pregunta por interno. En el caso de las pruebas estadísticas, P menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Si es mayor, no se rechaza. A eso me refería. P menor a 0,05 se rechaza. Como la hipótesis nula decía que la distorsión era igual a normal, si yo la rechazo estoy diciendo que no es normal. Si el P es mayor a 0,05, no se rechaza. Había mencionado inicialmente que se acepta, pero no. Las hipótesis nulas no se aceptan. Simplemente o se rechazan o no se rechazan. Bien, retomando ahora. ¿Sí? Mencionaba que las pruebas estadísticas deberían ser utilizadas como reconfirmación, no como confirmación, sino como reconfirmación. Bien, ¿por qué? Porque pueden ser muy sensibles o pueden estar sesgadas si es que el N es muy pero muy grande. Si es que mi muestra es grande, es casi seguro que la prueba estadística me va a salir que es normal. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, siempre es bueno evaluar nuevamente. La prueba estadística debe ser interpretada después de que nosotros ya hayamos analizado con el gráfico y teóricamente. No hay que limitarnos o centrarnos únicamente a las pruebas estadísticas porque si no nos volvemos muy pero muy mecánicos. Y bien, con esto entonces yo ya podría tomar una decisión. Solamente como ejercicio, a ver, ustedes igual en su caso lo podrían hacer, para evaluar la normalidad de paz, presión arterial sistólica. Bien, media igual mediana, 110 y 117. No, definitivamente no, ok. 7 es alejado. Sesgo igual a 0 es 5. No. Curtosis es igual a 37. ¿Se aleja mucho de 3? No. Ya tengo 3 no normal. Histogram, paz, normal. Definitivamente no es normal según el histogram. Q-norm, paz. Definitivamente no es normal. Gráfico de cajas, solamente para ver simetría. Pues ahí veo outliers tremendo. Tengo una presión arterial mayor a 400, probablemente sea un valor no plausible y lo tendría que eliminar. Bien, voy a eliminarlo. Ahora se ve un poco mejor. Bien, aparentemente simétrico, ¿ok? Bien, pero nuevamente no es para normalidad. Y finalmente el test. Rechazo la hipótesis nula, o sea, no tiene distribución normal. Bien, entonces eso en realidad era la charla. Hablar brevemente de lo que es la normalidad y cómo evaluarla. Aquí están los comandos en la parte izquierda. Igual, bueno,
Saben que esto lo pueden copiar a un archivo do. Abro mi archivo do, agarro, copio y lo abro y lo coloco pues de nuevo lo pego en mi archivo do. Igual se los puedo pasar, igual les puedo pasar también con la base de datos, no hay ningún problema para que practiquen en casa. Si hubiese alguna pregunta, podría hacerla en esto, la podemos resolver ahorita, en unos 5 minutos quizás, si es que... Chicos, si hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat para leerlo. Bien, sí hay maneras en realidad de afrontar la no normalidad, pero depende mucho de lo que yo quiera hacer o de lo que yo esté haciendo. Supongamos de que tengo una variable no tiene distribución normal. Entonces, una manera de repente de yo trabajar con eso es volverlo o trabajar con score Z. Probablemente han visto el Z-score, quizá lo han escuchado en la parte de pediatría. Bien, entonces score Z es, bueno, lo había mencionado en realidad, es una manera de trabajar con una distribución normal estándar o distribución típica. Bien, es como se conoce, es una de las maneras es uno de los nombres que toma. Bien, ¿a qué viene esto? A una distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿Por qué yo haría nuevamente para estandarizar todos mis números para dar igualdad al momento de hacer comparaciones? Otra manera, como el log 10. Para ser un poco más práctico su análisis, Chicos, ¿hay alguna otra pregunta?
Bueno, doctor, agradecemos su tiempo para poder darnos esa ponencia. Estoy seguro que ha sido de mucho apoyo y muy buena para todos los que hemos podido estar presentes. Entonces, muchas gracias de parte de Suseni por su tiempo. Y chicos, recuerden que vamos a hacer una pequeña evaluación, siempre lo hacemos para ese tipo de ponencias virtuales. Aproximadamente 10 minutos la voy a estar subiendo y eso es para obtener los puntos IFMCA. Entonces, muchas gracias, doctor, y a las personas que se han podido contactar.